y si el origen de lo divino se encuentra en la confrontación de fuerzas celestiales, y si las nociones establecidas sobre el Creador del universo están incompletas o distorsionadas. Prepárese para revelaciones capaces de sacudir los cimientos de los dogmas religiosos, los sermones y la interpretación tradicional de las Sagradas Escrituras. Estamos a punto de sumergirnos en uno de los temas más ocultos, controvertidos y espiritualmente complejos: la hipotética guerra cósmica entre Yahvé y los Anunnaki. Se trata del enfrentamiento entre Yahvé, el Dios bíblico, y una raza de seres celestiales conocidos como los Anunnaki, en una lucha por el trono supremo del universo. Esta teoría, que genera acalorados debates, encuentra respaldo entre investigadores de textos antiguos, teólogos alternativos y estudiosos de las civilizaciones mesopotámicas. La base de este razonamiento no son mitos infundados, sino textos antiguos, hallazgos arqueológicos y fragmentos olvidados de la Biblia que insinúan una guerra en los cielos, una batalla espiritual por el dominio divino. Los Anunnaki, según las fuentes sumerias, son seres celestiales, dioses creadores que llegaron de las estrellas y gobernaron la tierra antes del surgimiento de las religiones monoteístas. A su vez, la Biblia menciona a los Elohim, dioses en plural que participaron en el acto de la creación. ¿Y si los Elohim y los Anunnaki son las mismas entidades? ¿Y si Yahvé, el Dios único que conocemos, llegó al poder tras vencer a estos seres espirituales? Antes de descartar esto como un absurdo, vale la pena examinar los pasajes ocultos en el Antiguo Testamento, las tradiciones excluidas de los cánones religiosos y los testimonios de batallas celestiales que se prefiere ignorar. Existen indicios de que Yahvé afirmó su dominio por la fuerza, luchando contra otros dioses, expulsándolos de los cielos y reescribiendo la historia divina de la humanidad. ¿Qué pasaría si se revelara que el universo espiritual es más complejo, competitivo y agresivo de lo que se cree? ¿Qué sucedería si, antes de la llegada de un único Dios supremo, existiera un panteón de entidades cósmicas que luchaban por el control de la creación? Esto lo cambia todo, obligándonos a reconsiderar el papel de Yahvé, los ángeles, los demonios y la humanidad en esta lucha por el poder y la adoración. Hablaremos del trasfondo de una guerra que definió la historia espiritual de la Tierra. Es importante prestar atención al Salmo 82, donde Yahvé juzga a otros dioses, a los textos del Apocalipsis que describen una guerra en el cielo y a documentos antiguos que atestiguan la caída de fuerzas celestiales rivales. Todos estos elementos forman un rompecabezas cósmico que conecta el mundo bíblico con la mitología sumeria. Y surge la pregunta: ¿estaba Yahvé solo al principio? Prepárese para descubrir un secreto que la religión quizás preferiría ocultar. Vamos a explorar si Yahvé realmente participó en una batalla cósmica con los Anunnaki por el trono celestial y qué significa eso para nosotros hoy. Tome una respiración profunda y prepárese para entrar en un territorio inexplorado, donde pocos se atreven a buscar respuestas. Lo que se revelará a continuación podría arrojar luz sobre los verdaderos orígenes del eterno enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Para comprender la magnitud de la probable batalla celestial entre Yahvé y los Anunnaki, es necesario viajar milenios atrás, antes de la redacción del libro del Génesis. Mucho antes de que Moisés escribiera las primeras líneas de la Torá, existió una civilización cuyo conocimiento en astronomía, matemáticas, espiritualidad y simbolismo desafía la imaginación. Los sumerios, que habitaron la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual Irak, dejaron tablillas de arcilla con inscripciones que retan la cosmovisión moderna. Es en estos artefactos donde se menciona por primera vez a los Anunnaki. En la mitología sumeria, los Anunnaki son presentados como seres celestiales que descendieron del cielo a la tierra, como aquellos que del cielo a la tierra vinieron.
no eran simplemente dioses, sino verdaderos arquitectos cósmicos, responsables de organizar la vida, instruir a las civilizaciones e incluso crear a los primeros humanos. Esta narrativa no aparece en un solo texto, sino que se repite en decenas de registros antiguos, algunos con más de 5,000 años de antigüedad. Se les describe como seres poderosos e inmortales, con tecnologías incomprensibles para la humanidad de entonces. Y lo que es más inquietante, actuaban como gobernantes soberanos con una jerarquía, rivalidades y ambiciones bien definidas. Pero ¿por qué es esto relevante en el contexto de la Biblia? Los paralelismos entre los Anunnaki de la mitología sumeria y los Elohim mencionados en la Biblia son, como mínimo, alarmantes. En hebreo antiguo, la palabra Elohim es un sustantivo plural, que literalmente significa dioses. Y en el primer versículo de la Biblia, el original dice, Bara Elohim et Hashamayim, que se traduce como, en el principio, los Elohim crearon los cielos y la tierra. ¿Por qué los traductores modernos decidieron traducir Elohim en singular, como si fuera un solo Dios, cuando el término indica claramente una pluralidad? Esta elección plantea serias cuestiones teológicas y espirituales. ¿Estamos, sin saberlo, ante un panteón de entidades celestiales en la base de la narrativa bíblica? ¿Fueron los Elohim originales los mismos Anunnaki de la tradición sumeria? Algunos estudiosos alternativos afirman que sí, y que con el tiempo la historia fue editada, purificada y centrada en la figura de Yahvé, el Dios supremo del monoteísmo judío. Sin embargo, en las capas más antiguas de la tradición hebrea, todavía se pueden encontrar vestigios de un conflicto entre entidades celestiales, que recuerda la estructura de los dioses sumerios. Además, hay pasajes en la Biblia donde Yahvé parece estar entre otros dioses, como en el Salmo 82, donde se levanta en la asamblea de los dioses y juzga a los Elohim. Esto no era una simple metáfora, sino la representación de un consejo divino, una estructura espiritual compartida, muy similar a la idea de un consorcio de Anunnakis gobernando los destinos humanos en los registros sumerios. Enlil y Enki, dos de los líderes Anunnaki más prominentes, representan arquetipos duales. Uno es un guerrero estricto y controlador, mientras que el otro es un creador sabio y más compasivo con los humanos. Este arquetipo dual es fácilmente comparable con las características contradictorias de Yahvé a lo largo del Antiguo Testamento, a veces severo y justiciero, a veces compasivo y misericordioso. En círculos académicos se postula que Yahvé pudo haber sido uno de los miembros de una jerarquía celestial que alcanzó el poder supremo a través de una serie de disputas, rebeliones y batallas espirituales. Se sugiere que los textos bíblicos reflejan únicamente la versión del bando vencedor, y que las menciones a la pluralidad de dioses fueron deliberadamente eliminadas, distorsionadas o reinterpretadas para ajustarse a la doctrina monoteísta. Surge la pregunta, ¿acaso las Sagradas Escrituras no contienen pistas que invitan a un análisis más profundo? Quizás Yahvé, presentado como el Dios guerrero de los ejércitos celestiales, se enfrentó a entidades que ya existían en la tierra antes de su manifestación. ¿No serán estas entidades los Anunnaki? Si creemos en el libro del Génesis, la creación pudo haber sido el resultado de una redistribución del poder espiritual, donde Yahvé reordena el cosmos tras establecer su control. Es crucial señalar que las narrativas sobre los Anunnaki mencionan experimentos genéticos, manipulación de ADN y la creación de razas híbridas, lo que resuena con la descripción bíblica de los Nefilim, gigantes nacidos de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta combinación de espiritualidad e intervención genética es inquietante. ¿No serán los Anunnaki y los Elohim diferentes nombres para las mismas entidades en distintas culturas? ¿Qué otros detalles permanecen ocultos en los textos antiguos, capaces de arrojar luz sobre el origen de Yahvé y el papel de la humanidad en la confrontación de las fuerzas celestiales?
Si asumimos que tuvo lugar una guerra espiritual o cósmica en la que Yahvé luchó por el poder, entonces la historia de la salvación, la caída y la redención podría tener un significado mucho más profundo. La Biblia, siendo un libro sagrado, es un texto complejo que contiene códigos, símbolos y testimonios que exigen una interpretación no literal. La comparación de estos datos con las fuentes sumerias abre nuevas perspectivas, presentando el conflicto no solo como una lucha entre el bien y el mal, sino como una batalla entre seres divinos por la supremacía, con sus propias agendas y estrategias espirituales, lo que conlleva consecuencias eternas para la humanidad. Comprender la naturaleza de los Anunnaki, su influencia en las civilizaciones antiguas y su posible conexión con los Elohim de la Biblia nos permite avanzar hacia el análisis de la interacción de estos dioses y el probable enfrentamiento de Yahvé con ellos en una guerra celestial por el derecho a ser el único objeto de adoración. Al profundizar en los textos antiguos, se hace evidente que Yahvé no siempre fue presentado como el Dios único y eterno, como se interpreta comúnmente. En las primeras menciones bíblicas, Yahvé es retratado como una figura poderosa pero local, que se revela a un pueblo específico, los hebreos, y establece con ellos un pacto especial. Sin embargo, es crucial entender que este pacto surge en un entorno espiritual poblado por otras deidades. Yahvé no se presenta como el único ser celestial, sino como el Dios de Israel, en oposición a los dioses de otras naciones, lo que cambia radicalmente la percepción. En los textos sagrados del Antiguo Testamento, especialmente en los libros históricos y los Salmos, el nombre de Yahvé se asocia repetidamente con el título de Señor de los Ejércitos, Yahvé Sabaoth. Esta designación bélica lo presenta como el comandante supremo al frente de una milicia celestial. Pero surge una pregunta lógica. ¿Por qué una deidad todopoderosa necesitaría liderar ejércitos espirituales y contra quién se dirige su poderío militar? La respuesta no es superficial, pero tampoco inalcanzable. Existen escrituras que apuntan a una confrontación directa de Yahvé con otras entidades celestiales, seres espirituales que en otras tradiciones podrían considerarse dioses de un nivel similar o comparable, que precedieron su ascenso al trono supremo. Uno de los ejemplos más claros es el Salmo 82, donde se lee: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. En el texto hebreo original, el término Elohim se usa tanto para referirse a Yahvé como a los otros dioses. Esto nos presenta una escena extraordinaria. Yahvé comparece ante una asamblea de dioses y los condena por su injusticia, prediciendo para ellos un destino mortal. Este pasaje ha sido suavizado a lo largo de los siglos para encajar en el paradigma monoteísta. Sin embargo, el texto original revela sin lugar a dudas la presencia de otros Elohim, entre los cuales Yahvé se erige como el juez justo que los supera a todos. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cómo logró Yahvé elevarse por encima de estos otros dioses? ¿Qué sucesos ocurrieron entre estas entidades para que solo él fuera reconocido como el soberano supremo? Las tradiciones antiguas sugieren que Yahvé no ostentó su estatus absoluto desde el principio, sino que lo conquistó a través de guerras, juicios, exilios y purgas espirituales. Ecos de estos eventos se pueden ver en los enfrentamientos con los dioses de las naciones vecinas, Baal, Moloch, Asera, Dagón. Todos ellos eran venerados como entidades poderosas, y en muchos casos sus cultos incluían liturgias y rituales similares a los que más tarde se asociarían con Yahvé. Sin embargo, con el tiempo, Yahvé comienza a ser descrito como el único digno de adoración, como aquel que destruye los altares de otros dioses y ordena a su pueblo no rendir culto a ninguna otra entidad espiritual. Esto no es simplemente un mandato religioso, sino una declaración de victoria espiritual. Es como si Yahvé proclamara: he vencido a los dioses de esta tierra. Ahora, el único soy yo. Y esta exclusividad espiritual se fortalece cada vez más con la llegada de los profetas, quienes reafirman la supremacía de Yahvé sobre todas las demás fuerzas.
Además, en Deuteronomio 32, uno de los textos más antiguos de la Biblia hebrea, se encuentra una revelación aún más sorprendente. En traducciones más fieles al original hebreo y a los manuscritos del Mar Muerto, se puede leer: cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Este texto implica que en un tiempo primordial, a cada nación se le asignó un Dios gobernante, y a Yahvé le correspondió Israel. En otras palabras, hubo una distribución espiritual de los pueblos entre seres celestiales, y Yahvé fue asignado o eligió a Israel como su porción. Esto refuta por completo la idea de que siempre fue el único ser espiritual soberano desde el principio. Por el contrario, forma parte de un escenario celestial más amplio, donde hubo divisiones, disputas y posiblemente enfrentamientos. En este punto se produce una redefinición de Yahvé como un Dios guerrero, que lucha no solo contra naciones terrenales, sino también contra fuerzas celestiales que aspiran al dominio sobre la humanidad. Él interviene en la historia de Israel, liberándolo de sus opresores en Egipto y Babilonia, y se presenta como el guerrero celestial que derrota a dragones, serpientes cósmicas y ángeles caídos. En el libro del profeta Isaías, se le describe como aquel que castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Estas imágenes tienen un profundo significado, representando a dioses antiguos o fuerzas espirituales que desafían el trono celestial. Yahvé se presenta como el purificador de los cielos, que santifica las esferas celestiales y establece un orden cósmico. Su ascenso como el único Dios de Israel no fue solo un acto religioso, sino el resultado de una victoria espiritual, una verdadera batalla divina que desterró a otras entidades de sus posiciones de dominio. Surge la pregunta sobre la conexión con los Anunnaki, la poderosa raza de seres celestiales que interactuaron con la humanidad y poseían conocimiento espiritual. Es posible que Yahvé se haya enfrentado a ellos y los haya vencido, y que su ascenso como Dios único fuera la culminación de una guerra espiritual contra estas antiguas deidades. Quizás Yahvé actuó como un libertador de la humanidad de un antiguo gobierno, en lugar de ser simplemente un creador surgido de la nada. Esta perspectiva puede parecer radical, pero es coherente con una lectura literal de las Escrituras, libre de censura teológica. La comparación de estos datos con las narrativas sumerias muestra que muchos dioses antiguos desaparecieron repentinamente de la adoración humana, como si hubieran sido derrotados, exiliados o suprimidos por una nueva fuerza dominante. Yahvé. Esto nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de Yahvé, un creador absoluto o un conquistador cósmico que obtuvo su soberanía a través de una guerra espiritual. Es necesario desafiar las versiones aceptadas de la historia sagrada y volver a las raíces espirituales, estudiando los textos con una nueva mirada y la valentía de ver lo que muchos prefieren ignorar. Si Yahvé ascendió como Dios supremo a través de una batalla espiritual, es necesario comprender el campo de esa batalla. No se trata de guerras terrenales, sino de un territorio oculto en las Escrituras, donde fuerzas invisibles, seres espirituales, principados y potestades, libraron combates épicos por la supremacía en el cosmos. La Biblia no lo oculta, mencionando repetidamente una guerra celestial que trasciende la comprensión racional, una guerra que comenzó en los cielos y cuyos ecos resuenan hasta nuestros días. Uno de los textos más explícitos que revela esta dimensión espiritual del conflicto es Apocalipsis 12. En él se describe una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, cuyo resultado fue que el dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Este pasaje describe una batalla literal entre fuerzas celestiales.
Es importante señalar que si Satanás y sus ángeles estaban en los cielos antes de su caída, esto indica la existencia de una estructura celestial compartida donde operaban diferentes seres espirituales. Quizás esta guerra no fue solo entre el bien y el mal, sino entre entidades poderosas que luchaban por el trono del poder celestial. ¿Quién era este dragón antes de caer? ¿Y quiénes se le opusieron? Miguel, comandante de los ejércitos celestiales, actúa bajo las órdenes de Yahvé. Por lo tanto, esta guerra fue parte de un plan mayor, una ofensiva espiritual orquestada por Yahvé para purificar los cielos y establecer un control absoluto. La expulsión del dragón y sus ángeles no fue solo un castigo, sino la liberación de un territorio espiritual, el derrocamiento de un imperio rival en medio de los cielos. En los textos bíblicos se pueden encontrar múltiples referencias a batallas que se desarrollan en dimensiones espirituales. En el libro de Isaías capítulo 14 se presenta el famoso pasaje que narra la caída de Lucifer, llamado Lúcifer, hijo de la mañana, quien fue derribado de los cielos. Este ser celestial aspiraba a subir al cielo, a levantar su trono por encima de las estrellas de Dios y a sentarse en el monte de la congregación. Esta descripción es otra cosa que el testimonio de una rebelión espiritual. Es resultado de pensar que Lucifer, estando en las esferas celestiales, deseaba huir, aspirando a la cima del poder y al trono. Historia de orgullo, sino una narrativa de guerra, conspiración y un punto de derroque al orden celestial. En este contexto, Yahvé se presenta como un rey que debe defender su trono, reconquistarlo de una élite de seres que lo ocupaban en épocas anteriores. Imaginemos esta escena en formato cinematográfico: ejércitos de seres de luz, ángeles guerreros, truenos cósmicos, portales espirituales que se derrumban, entidades exiliadas y tronos que caen. Esto no es una simple representación simbólica, sino un campo de batalla real, un escenario de confrontación entre antiguas fuerzas espirituales, donde Yahvé ocupa un lugar central no como observador, sino como estratega y vencedor. Los textos apócrifos y los escritos gnósticos revelan un panorama aún más amplio de esta guerra. En el libro de Enoc se menciona a los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y corrompieron la creación. Estos seres, al unirse con las hijas de los hombres, engendraron a los Nefilim, híbridos gigantes y violentos que alteraron el orden establecido. Yahvé interviene, juzga a los vigilantes y los condena a castigos eternos. Este juicio se convierte en una forma de guerra espiritual, una afirmación de la justicia de Yahvé frente a una rebelión espiritual y un intento de corromper el diseño divino para la humanidad. Los textos gnósticos presentan una realidad aún más compleja, hablando de arcontes, seres espirituales que gobiernan las esferas inferiores e impiden la iluminación de los humanos. Según estas tradiciones, el mundo físico fue creado por un demiurgo inferior, un ser arrogante que se autodenomina Dios, pero que está por debajo de la fuente suprema. En algunas interpretaciones, este demiurgo posee características similares a las atribuidas a Yahvé en el Antiguo Testamento: justicia severa, celos y exigencia de obediencia total. Esta perspectiva plantea preguntas serias. ¿Y si el conflicto en los cielos no fue solo entre el bien y el mal, sino entre diferentes niveles de autoridad espiritual, entre entidades que se consideraban gobernantes legítimos? Esta hipótesis profundiza nuestra comprensión. ¿Y si los dioses antiguos de otras culturas, como los Anunnaki, también participaron en esta guerra, pero perdieron sus posiciones ante el creciente poder de Yahvé? Esto podría explicar por qué muchas civilizaciones reportan la presencia de dioses que vinieron de los cielos, enseñaron sabiduría, gobernaron durante siglos y luego desaparecieron. Quizás fueron exiliados, aniquilados o derrotados en guerras espirituales ocultas bajo capas de doctrinas. Muchas culturas relatan guerras entre dioses: los egipcios, los griegos, los hindúes, los aztecas.
En estas historias, poderosos seres celestiales luchan entre sí por el poder, la adoración y el control sobre la humanidad. Solo cambian los nombres de los personajes, pero ¿y si estas historias son fragmentos de una única verdad espiritual, escrita de diferentes maneras a lo largo del tiempo? Quizás llevarás quintanas que imaginen el trono no solo en los cielos, sino también en los corazones de una humanidad liberada de antiguos dominadores espirituales. Imagina que todos los mitos, símbolos y leyendas son piezas de un gran rompecabezas que apunta a una guerra espiritual global. En el centro de esta batalla se encuentra un Dios que no es solo creador, sino también restaurador, redentor y soberano. Si los cielos se convirtieron en el escenario de una guerra, como sugieren las antiguas tradiciones, esta guerra inevitablemente condujo a cismas, divisiones y caídas. Una de las narrativas bíblicas más conocidas, pero a la vez menos comprendidas, es la historia de la caída de Lucifer. Muchos creen que se trata simplemente de la expulsión de Satanás de los cielos por su orgullo. Pero, ¿es así de simple? ¿Y si la rebelión de Lucifer fue solo una parte de un conflicto a gran escala, una verdadera batalla por el trono celestial? ¿Y si los ángeles caídos no son meros símbolos del mal, sino seres reales y poderosos con intenciones claras, tecnologías avanzadas y objetivos concretos, incluyendo aquellos relacionados con la humanidad? La Biblia no nos proporciona una descripción única, completa y cronológica de esta caída. Solo disponemos de fragmentos, códigos e insinuaciones dispersas en diferentes libros. Por ejemplo, en Génesis 6 leemos que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. De estas uniones nacieron gigantes, conocidos como los Nefilim. Este texto muestra claramente una intervención directa de seres espirituales, llamados hijos de Dios, es decir, ángeles, en el linaje humano. No es una historia extraña, sino un acto de rebelión, una violación del orden establecido por Yahvé. Los ángeles abandonaron sus puestos, traspasaron las fronteras espirituales y se unieron a la carne. ¿Pero por qué lo hicieron? El libro de Enoc, una fuente apócrifa pero valiosa de sabiduría espiritual, ofrece más detalles. Según Enoc, un grupo de 200 ángeles, llamados los vigilantes y liderados por Semyasa, descendió al monte Hermón y selló un pacto. Su objetivo era relacionarse con mujeres humanas, crear una descendencia híbrida y transmitir conocimientos prohibidos a la humanidad. Enseñaron magia, astrología, el uso de hierbas, artes de la guerra y mucho más. De esta manera, estos seres introdujeron tecnologías espirituales y materiales en el mundo humano, lo que llevó a una corrupción total de la creación. Estos ángeles no cayeron por accidente, sino que se rebelaron conscientemente, desafiando la soberanía de Yahvé. Curiosamente, esta narrativa resuena en otras culturas antiguas. En la tradición sumeria, los Anunnaki también son descritos como seres que vinieron de los cielos, interactuaron con los humanos y alteraron la estructura de la creación original. En algunas versiones, incluso crearon al hombre a su imagen y semejanza, no por amor, sino para que les sirviera. Además, existe una sorprendente similitud entre los hijos de Dios de Génesis 6 y los Anunnaki. Ambos son seres celestiales que descienden a la tierra, engendran descendencia híbrida y son castigados. Aquí surge una idea intrigante. ¿Y si los ángeles caídos y los Anunnaki son los mismos seres, pero con diferentes nombres? Si esto es cierto, ¿cómo convincentes entonces la rebelión de Lucifer y la caída de los vigilantes se fusionan en una única historia épica de rebelión espiritual contra Yahvé? Intento fallido de tomar el control de la tierra, establecer un gobierno alternativo y desafiar el trono divino mediante el conocimiento, el poder y la manipulación genética. El precio que tuvieron que pagar por ese intento de engaño fue desmesuradamente alto. Yahvé, como un guerrero, sometió a estos
Ahora, dirijamos nuestra mirada a Lucifer, tradicionalmente identificado como el líder de la rebelión. Lucifer, el portador de la luz, es mencionado en los libros de Isaías 14 y Ezequiel 28. En Isaías se le presenta como un ser que aspira a subir al cielo y exaltar su trono por encima de las estrellas de Dios. Este es un lenguaje político espiritual que describe a un ser celestial ávido de poder, que busca gobernar y ser semejante al Altísimo. Ezequiel, por su parte, nos presenta a un querubín ungido, lleno de sabiduría, belleza y poder, pero cuyo corazón fue corrompido por el orgullo y la ambición desmedida. Finalmente, este ser fue derribado y expulsado de las esferas celestiales. Pero, ¿y si Lucifer no actuó solo? ¿Y si lideraba toda una facción espiritual? Una especie de coalición de seres celestiales, descontentos con el gobierno de Yahvé, que decidieron romper el orden divino y tomar los cielos por la fuerza. Esta hipótesis no solo explica la existencia de muchos otros ángeles caídos, sino que también arroja luz sobre las razones de su interacción con la humanidad. Un intento de crear una resistencia en el plano terrenal, tras perder el acceso a los cielos. Su plan, entonces, consistiría en seguir influyendo, manipulando y tratando de revertir su derrota, utilizando al ser humano como arma, como conducto, como marioneta. Y aquí surgen de nuevo los paralelismos con los Anunnaki, estos seres celestiales que supuestamente llegaron a la Tierra con grandes promesas, podrían haber sido rebeldes espirituales que huían de una guerra celestial y buscaban refugio entre los humanos. Prometieron sabiduría, pero trajeron esclavitud. Prometieron conocimiento, pero trajeron destrucción. Yahvé, al darse cuenta de esto, envía el diluvio para purificar la tierra, un acto de guerra contra el ADN corrompido. Y este evento del diluvio está presente en casi todas las culturas antiguas del mundo, siempre asociado con una gran purificación, un reinicio. Todo esto nos permite visualizar con mayor claridad un conflicto espiritual que se originó en los cielos y se extendió al mundo humano. Yahvé, como líder supremo, no solo expulsa a estos seres, sino que también los enfrenta sistemáticamente, destruye sus raíces, aniquila a su descendencia híbrida y restaura el orden. Y lo más sorprendente es que este proceso se construyó paso a paso, a través de logros espirituales, juicios divinos y la eliminación sistemática de toda forma de poder. Rival. Yahvé no solo ganó una guerra, sino que consolidó su reino sobre las esferas celestiales con una autoridad indiscutible. Y lo más intrigante es que esta victoria espiritual está registrada, aunque de forma velada, en las Sagradas Escrituras. Examinemos de cerca el Salmo 82, uno de los textos más misteriosos y poderosos de la Biblia, donde Yahvé se presenta en el centro de un consejo divino. El versículo dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Aquí se utiliza nuevamente la palabra Elohim en plural, indicando un juicio espiritual. Yahvé preside entre entidades celestiales que los teólogos intentan presentar como jueces humanos o líderes, pero que en el original son claramente divinas. En el consejo, Yahvé acusa, confronta y emite una sentencia,
declarando: «Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis». Esta es una condena divina a una élite celestial que es despojada de su poder y exiliada. El Salmo es un documento espiritual que establece el dominio de Yahvé, quien declara: «Basta ya. Ahora gobierno yo, habéis fracasado, os habéis corrompido, no seréis más adorados». Este momento marca el establecimiento del control de Yahvé sobre los cielos y la tierra, eliminando la multiplicidad de autoridades que gobernaban el cosmos. Esto se refleja en la estructura teológica del pueblo hebreo. En la historia bíblica temprana, Yahvé es el Dios de Israel, lo que implica la existencia de dioses para otras naciones. Pero la narrativa evoluciona, y Yahvé se convierte en el único Dios verdadero. Esto no es un simple cambio religioso, sino el resultado de una guerra teológica, de una victoria espiritual. Los eruditos lo llaman el surgimiento del monoteísmo, pero fue solo una evolución cultural o el eco de eventos celestiales. Yahvé derrota a otros dioses, los juzga, los destituye y ocupa el trono. Este dominio debe reflejarse en la tierra, entre las culturas y religiones. De ahí la misión de los profetas, la destrucción de altares paganos, los enfrentamientos con los dioses de los cananeos, egipcios y filisteos. Las batallas contra Baal, Dagón y Asera son un reflejo de la lucha espiritual. El mundo antiguo estaba lleno de dioses. Cada nación, ciudad y montaña tenía su deidad protectora. Israel emerge con un solo Dios que dice: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Es el establecimiento de un nuevo gobierno, la llegada de un rey absoluto a la escena religiosa mundial. Yahvé no solo propone una religión, sino que declara: «Yo soy el único. He vencido». Esta victoria teológica está registrada en la Biblia, especialmente en los libros proféticos, donde Yahvé ridiculiza a los ídolos de las naciones, los desafía, los destruye y llama a todos los pueblos a postrarse ante él. Sin embargo, el establecimiento de este nuevo poder no fue un proceso pacífico. El antiguo sistema espiritual ofreció resistencia, y muchos de los dioses anteriores, ocultos bajo nuevas máscaras, se disolvieron en corrientes ocultistas y fueron reinterpretados por enseñanzas místicas. La lucha se trasladó de los altares secretos a los ámbitos de la cultura, la filosofía y la ideología. Incluso después de su ascenso al trono, Yahvé tuvo que consolidar su autoridad, revelando gradualmente la verdad, forjando alianzas espirituales con su pueblo y enviando mensajeros, ángeles y profetas para restaurar el conocimiento verdadero. Comprender que la Biblia no es solo un libro religioso, sino la crónica de una guerra espiritual, un ascenso al poder y una conquista divina, tiene una importancia inmensa. Yahvé no surgió de repente como un ser todopoderoso, se enfrentó, juzgó y aniquiló a otros seres que ocupaban posiciones espirituales. Esto hace que su autoridad sea aún más imponente. No es solo un Dios creador, es un Dios vencedor. Y a la luz de esto, el Salmo 82 se presenta no como una metáfora, sino como un testimonio real de la transición del gobierno espiritual del universo. Es el momento en que Yahvé declara claramente: «Vosotros habéis fracasado, pero yo no fracasaré. Ahora, el trono me pertenece». Este evento resonó en la tierra, cambiando para siempre la relación de la humanidad con lo sagrado. Después de todo lo que se ha revelado, los enfrentamientos celestiales, la caída de los ángeles, el ascenso de Yahvé y los testimonios ocultos, surge una pregunta inevitable. ¿Qué relación tiene todo esto con nuestra vida actual? ¿Cómo esta batalla cósmica, librada en planos invisibles en eras espirituales lejanas, afecta al mundo contemporáneo, nuestras decisiones, nuestros conflictos internos e incluso la estructura social y espiritual en la que existimos? La respuesta para quienes tienen visión espiritual es simple y a la vez aterradora. Todavía vivimos a la sombra de esa guerra, y se puede afirmar con certeza que continúa, activa,
estratégica, disfrazada, pero tan real como siempre. Imagine que la rebelión celestial realmente ocurrió. Si Yahvé tuvo que expulsar a seres poderosos, y si los ángeles caídos intentaron subyugar a la humanidad a través de la distorsión genética, la manipulación espiritual y el control de las naciones, es evidente que estas entidades no desaparecieron sin más. Quizás perdieron su trono y fueron desterrados de las esferas celestiales superiores, pero continúan operando, solo que han cambiado su estrategia, adaptado sus tácticas y se han infiltrado en diversos sistemas. Hoy no actúan a través de monumentos majestuosos o dioses visibles, sino a través de estructuras más sofisticadas, culturales, políticas, religiosas, filosóficas e incluso tecnológicas. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué el mundo parece sumergirse en un caos espiritual? ¿Por qué hay una distorsión de los valores, una confusión de identidades y un ataque a la fe, la verdad y la pureza? La respuesta podría estar frente a nosotros. La guerra no ha terminado, solo ha cambiado de campo de batalla, trasladándose de los cielos a la mente, el corazón y las decisiones de las personas. Y cada generación se convierte en un nuevo capítulo de este conflicto en curso. Nos enfrentamos a un escenario invisible donde las ideas, las creencias, las doctrinas, los comportamientos y las influencias espirituales se convierten en armas de guerra. En Efesios 6:12 se dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta afirmación no es simbólica, revela la existencia de fuerzas organizadas con jerarquías y mandos que continúan operando tras el telón del mundo físico, influyendo en decisiones, controlando narrativas, seduciendo conciencias y fomentando la desconexión entre el ser humano y el verdadero creador. Nuestra generación está entrando en una era en la que, a pesar del avance tecnológico, la abundancia de información y los logros científicos, la humanidad experimenta una profunda desorientación espiritual. La fe se ha convertido en una mercancía, la verdad en una opinión subjetiva y la moral en una cuestión de perspectiva personal. Esto no es una coincidencia, sino el resultado directo de una lucha espiritual continua, donde las fuerzas que alguna vez fueron conocidas con nombres como Baal, Moloch, Astarte y Dagón siguen operando, pero ahora a través de sistemas modernos. Han reemplazado los antiguos altares por plataformas digitales y los templos paganos por estructuras educativas y de entretenimiento, continuando su lucha por el control de la mente y el espíritu humano. Sin embargo, también hay buenas noticias. Yahvé no solo obtuvo la victoria en los cielos, sino que sigue reinando y está llamando a un ejército espiritual consciente a unirse a una resistencia invisible. Cada persona que despierta espiritualmente, que cuestiona las creencias convencionales, que busca la verdad entre líneas, que rechaza la manipulación y elige la luz, se convierte en un guerrero en esta batalla. Nadie es un simple espectador. Todos están en el campo de batalla. Cada elección, el contenido que se consume, el pensamiento que se alimenta y el valor que se defiende están conectados con la guerra invisible que comenzó en los cielos y continúa en los corazones de la humanidad. Quizás por eso estás leyendo este texto ahora. Quizás algo en tu interior está despertando, señalándote una realidad espiritual más profunda de lo que te habían presentado. La fe no es un ritual vacío, sino un arma viva. Yahvé no es una figura distante, sino un rey guerrero que actúa, juzga, protege y llama a los suyos a una alineación total. Es crucial prestar atención al contenido que se consume, pues todo tiene códigos espirituales. La música, las imágenes, las palabras y las conexiones pueden abrir portales. Uno puede, sin saberlo, estar permitiendo que fuerzas antiguas influyan en su vida, y para ello no se necesitan sacrificios ni rituales, solo falta de atención espiritual.
Es vital despertar, entender el panorama, aprender a discernir y darse cuenta de que cada uno es un objetivo en esta guerra. Pero más importante aún, cada uno está llamado a ser un vencedor con Yahvé, a reinar con él y a convertirse en un guardián de la verdad en tiempos de engaño. Existen profecías que apuntan a una intensificación de la guerra espiritual en los últimos días, al regreso de espíritus antiguos y a una posible reaparición de los Nefilim. Los reinos espirituales actuarán de manera más agresiva, y solo los hijos de la luz, conscientes, conectados y firmes en la palabra y el espíritu, podrán resistir. Esto no es ficción, es una realidad bíblica. ¿Sientes que hay algo en la atmósfera espiritual que te llama a un nuevo nivel de discernimiento, preparación y acción? Después de todo lo escuchado, asimilado y sentido, es necesario detenerse y preguntarse: ¿y ahora qué? ¿Cómo cambia esta verdad mi fe? ¿En qué creo? ¿Cómo oro? ¿Cómo busco y cómo me conecto con Dios? Estas no son preguntas teóricas, sino aquellas capaces de romper barreras internas, desarmar creencias superficiales y sumergirnos en una profunda introspección. Si todo lo anterior es real, si hubo una guerra celestial, si Yahvé venció a entidades espirituales, si los textos fueron ocultados y si la batalla continúa, entonces no podemos seguir tratando la fe como una tradición adornada. Debe convertirse en un viaje vivo, consciente y revelador, una respuesta personal a un llamado divino que nos atraviesa. Es probable que ahora mismo estés tomando conciencia. Detrás de los textos bíblicos se esconde algo más que simples dogmas religiosos. Se abre una dimensión espiritual viva, tan poderosa y llena de significado que la fe deja de ser una cuestión de aceptación ciega para convertirse en un camino de despertar. Es como si un velo cayera de tus ojos y tu mente comenzara a ver el universo como un escenario espiritual dinámico, donde no eres un mero espectador. Eres parte integral de este movimiento, un espíritu que lleva en sí la chispa divina de Yahvé, llamado a elegir de qué lado estás. La pregunta es, ¿realmente hemos buscado una espiritualidad auténtica, o nos hemos conformado con rituales vacíos, oraciones memorizadas y creencias heredadas sin cuestionarlas? ¿Es el Dios al que adoramos el verdadero Yahvé, el conquistador de los cielos, o una versión diluida creada para la comodidad religiosa? Cuando comprendes que Yahvé luchó por su trono, defendiendo la creación con espada y fuego, con juicio y justicia, te das cuenta de que no es un Dios de títulos vacíos, sino un Dios de presencia, de guerra, de victoria y de elección. Y aquí reside el punto clave. Una fe que no transforma, que no despierta, que no te obliga a cuestionar, es una fe dormida. Duerme mientras las fuerzas espirituales siguen operando en el mundo, cegando mentes, desviando corazones y silenciando la verdad. Yahvé nos llama a una vida espiritual activa, a un pacto de realeza, donde no solo buscas bendiciones, sino la verdad. Donde la oración no es una petición, sino una conexión con la esencia del Creador, del vencedor, del Rey. Con esta nueva comprensión, todo cambia. Leer la Biblia deja de ser un simple recorrido por relatos históricos para convertirse en la decodificación de registros espirituales. Comienzas a ver las señales, los patrones y los códigos ocultos, reconociendo las guerras, los portales, los seres celestiales y las disputas por el trono, y entiendes que todo sigue siendo relevante. Empiezas a discernir la influencia espiritual que intenta desviarte del camino verdadero, a notar cómo los sistemas del mundo buscan silenciar la verdad y cómo las palabras se usan para manipular en lugar de liberar. Tu vida espiritual exige profundidad. Nace la necesidad de oraciones más conscientes, ayunos con propósito y una sed de conocimiento. Lo superficial ya no te satisface, porque ahora sabes que hay una guerra y que el tiempo de los juegos religiosos ha terminado. Yahvé necesita guerreros, centinelas espirituales, hijos que entiendan lo que está sucediendo y elijan su bando,
incluso cuando todo a su alrededor diga lo contrario. Quizás ahora mismo estás enfrentando ataques, crisis y confusión mental porque te has acercado a la verdad y has comenzado a alejarte de las falsas representaciones. Las entidades que operan en la sombra temen esto. Temen que descubras tu verdadera identidad, tu origen y tu papel en esta guerra. Temen que te alinees con el verdadero Yahvé. Pero hay buenas noticias, el despertar ya ha comenzado. La comprensión es solo el inicio del camino. El verdadero conocimiento espiritual requiere renuncia, entrega y valentía, pero también trae una paz que el mundo no puede dar, porque nace de la alineación con un propósito eterno. Cuando comprendes que Yahvé venció a los dioses antiguos, derrotó a las potestades y sigue reinando sobre los cielos, tu seguridad cambia. Eres diferente, vives diferente, porque sabes quién está de tu lado y quién eres tú en él.